Estimado Miguel, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Cómo estás? Luis, buenos días, un gusto estar contigo. Oye, Miguel, pues quedamos pendiente la vez pasada con el tema de la lista también de candidatos que pintan bien, de candidatos que parece que tienen buena trayectoria y que están del otro lado de la lista de candidatos, pues, preocupantes. Cuéntanos, ¿cómo se ve esta lista de candidatos buenos? ¿Qué podemos encontrar ahí? Mira, Luis, quisiera empezar con un ejemplo para que la gente vea también qué tipo de candidatos son, porque justamente aquí contigo hemos platicado mucho de los candidatos riesgosos y nosotros creíamos que era importante mostrar eso primero para que la gente sepa dónde hay una alerta. Entonces hablamos justamente de la abogada del Chapo, del abogado del Z40, del fiscal del terror que está acusado del asesinato de dos periodistas, pero también hay candidatos que tienen buen perfil. Y me refiero a perfiles realmente notables, ¿no? Está, por ejemplo, la jueza Guillermina Matías Garduño, que ella es la encargada de sentenciar a 5 años de prisión a la esposa del Mencho. Ujú. También sentenció a un alcalde municipal relacionado con los Caballeros Templarios a 15 años de prisión, a un fiscal regional lo vinculó a proceso por lavado de dinero. Entonces, en realidad, digamos, no solo es una persona que no tiene vínculos con el crimen organizado, sino que sistemáticamente ha resuelto casos muy delicados para sancionar a políticos o a personas con una alta jerarquía en la estructura del crimen organizado. Y que, bueno, además de esa independencia y de esos precedentes que ha fijado, también es pues una persona, la verdad, bastante valiente, ¿no? Porque para sentenciar a ese tipo de personas en este país, pues también se necesita tener cierto temple. Entonces, por ejemplo, ella es una candidata, pues es jueza en funciones, y es muy difícil que una persona que ha sentenciado a la esposa del Mencho Sí. pueda salir a hacer campaña, ¿no? Tendrían que, pues, resguardarla con varias camionetas, yo me imagino. Pero, pues bueno, ella está en la contienda y justo ahí es donde tal vez no es tanto las típicas campañas donde gana el que más volantes reparte, sino que los ciudadanos nos enteremos realmente cuál es el perfil de estas personas, pues investigándolas, ¿no? Y para eso estamos trabajando en una plataforma que vamos a subir a finales de abril, donde cada persona va a poder poner la sección electoral donde vive, es un dato que viene en su identificación del INE, y eso les va a arrojar un semáforo de todos los candidatos por los que tienen que votar, ¿no? Para ministros, para tribunal de disciplina, para jueces y para magistrados. Y, digamos, con una evaluación de cada persona, con criterios objetivos. Quienes estén en verde, pues serán las personas que tengan experiencia, ya sea en la impartición de justicia o en la defensa de derechos humanos, que además no se les haya encontrado ningún riesgo de corrupción, de nepotismo, de abuso sexual, de crimen organizado o con partidos políticos. Y pues que tengan también una buena trayectoria académica, ¿no? Los amarillos serán quienes no tengan, no haya suficiente información para evaluarlos o no cumplan con la experiencia en defensa de derechos humanos o impartición de justicia, y pues los rojos serán las personas que no tengan esas características y que además tengan algún riesgo asociado a su candidatura, ¿no? Por ejemplo, para ministra de la Suprema Corte, pues va la exconsejera jurídica de López Obrador, María Elena Ríos, que pues es una persona que se dedicó por 6 años a defender todas las leyes y actos inconstitucionales del presidente, ¿no? Entonces, Claro. es una persona que nos parece que no tiene independencia y está en el otro espectro, Yasmín Bonilla, que ella, por ejemplo, es secretaria de Estudio y Cuenta, es decir, es quien realiza las sentencias del ministro Lainez, ¿no? Que ha sido una persona
muy independiente, que resolvió en contra de la reforma judicial y bueno, ella también va a aparecer en la boleta y es importante empezar a ver que también existen estos buenos perfiles ahí. Definitivamente, Miguel, la verdad es que un trabajazo que están haciendo, me parece importantísimo esa iniciativa que están tomando de publicar estos perfiles, de ponerlos como con una especie de semáforo, creo que nos va a servir a todos para saber qué, digo, ya si uno decide votar así, pues está bien también, ¿verdad? Pero mínimo se le está advirtiendo, este trae un perfil rojo por algunas razones y estos vienen más o menos limpios. Una cosa que me llama la atención, Miguel, es lo que dices de pues esta juzgadora que se fue tras la esposa del Mencho, que no es cualquier cosa. Hemos visto de lo que son capaces los criminales, particularmente de todos los grupos, pero a ver, el grupo del Mencho sigue con un alto nivel de impunidad, siguen en las calles, siguen operando fuertísimo. ¿Se ha visto, Miguel, algún mecanismo de protección a los candidatos al Poder Judicial? Porque vimos lo que pasó en las elecciones pasadas, en las elecciones alcaldes, gobernadores, fue la elección más violenta en la historia del país. Y eso preocupa en estas elecciones y las consecuentes. Sí, mira, es curioso porque justamente a mediados de campaña, no recuerdo exactamente el número, pero creo que ya iban como 38 muertos, ¿no? treinta y Sí. ocho candidatos o personas relacionadas con ellos asesinados a la mitad de la campaña pasada. En esta campaña no se ha escuchado, no se ha hecho público un caso así. Tiene que ver también con algo que hemos dicho desde el inicio, que es una campaña que a muchos, incluso a muchos poderes fácticos no les importa tanto, ¿no? No es lo mismo determinar quién va a gobernar un municipio que tiene miles de millones de pesos de presupuesto y además impacta en la vida diaria de las personas, que en un juzgado civil que es uno más de 20 que quién sabe si te va a tocar algún día en tu vida. Entonces, es muy diferente la dinámica, pero no hay ningún mecanismo de protección. Eso. Para decirlo para pronto, todos los candidatos a jueces penales están recorriendo las calles de lugares que muchas veces ni siquiera conocen. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues los mandaron a competir aleatoriamente a diferentes alcaldías. Hay a quienes les tocó, por ejemplo, el Distrito 11, que es de Tepito para arriba, y pues muchos candidatos no por estigmatizar ciertas zonas, pero justo como existe esta noción de que puede ser un lugar peligroso, pues no se atreven a ir a recorrer el territorio, ¿no? Y para hacerlo hay que hacer una planeación muy compleja antes de ir para allá, de, oye, identificar a un líder que pueda hacer un enlace con la colonia, que te pueda decir en qué zonas sí puedes entrar y en qué zonas no. Pero bueno, esto lo están haciendo ellos por su cuenta. El INE no está dando ninguna información y no está dando ni un solo peso para medidas de protección. Anteriormente, sí, para otras elecciones había mecanismos de protección coordinados con la Secretaría de Seguridad, con la Guardia Nacional y con el INE y con las autoridades locales, ¿no? Entonces, tú de repente ibas a un evento de un candidato y a 3 cuadras había un convoy de la Guardia Nacional, ¿no? Que está ahí protegiéndolo. Acá no está sucediendo nada parecido, entonces sí es un riesgo. Y sobre todo, otra vez, regresemos al ejemplo de la jueza Guillermina, ¿no? Ella pues no está haciendo campaña en las calles. Y es que cómo va a hacer campaña en las calles si ha resuelto estos casos tan delicados contra personas tan peligrosas? Entonces, ese es otro de los incentivos perversos que empezamos a ver en la reforma, ¿no? Que quienes tengan un historial de haber combatido el crimen organizado o que lo quieran hacer, pues no pueden tener el resguardo y la seguridad pues para ejercer esas funciones, porque tienen que salir a las calles y ponerse en riesgo y pues al final optan por no salir porque los pueden matar. No hablo de ella, no sé qué riesgos concretos tenga en este momento, pero pues sí me parece un caso donde es muy evidente este riesgo.
Definitivamente, y donde no se les está ofreciendo ningún tipo de protección, ningún tipo de cuidado, cuando se les pide que hagan campaña, y bueno, pues es prácticamente pedirles también que se arriesguen porque a final de cuentas son juzgadores del ámbito, por ejemplo, los del ámbito penal, que tienen, como dices, una carga importante, una responsabilidad importante y que pues les da un poco de temor. También hay, por ejemplo, se me escapa su nombre, esta candidata de Sinaloa, que también es una madre buscadora, y que Sí, bueno, pues también Delia Quiroa. Delia Quiroa, justamente, Delia Quiroa, que es una madre buscadora que ahora es candidata y que bueno, seguramente su perfil también debería ser de alto riesgo, debería de tener algún tipo de cuidado, ¿no? Algún tipo de protección, al menos de gobierno. Claro, ella se ha enfrentado a intentar mostrar dónde están los restos de los desaparecidos en el estado de Sinaloa. Entonces, evidentemente es alguien que incomoda a muchas personas, incomoda al crimen organizado, incomoda a los alcaldes, incomoda a las fiscalías, pues en realidad a todas las autoridades de las que los ciudadanos nos cuidamos, ¿no? Digamos, porque son bastante riesgosas. Entonces, efectivamente, ella ha estado recorriendo sola el territorio, incluso vendió un coche que tenía Sí. usado muy viejito para recabar fondos para hacer campaña. Y de hecho ella es hermana buscadora. Es el caso de su hermano el que la llevó Ujú. a buscar sus restos, pero ella se hizo abogada y luego se hizo maestra en derechos humanos porque las autoridades le cerraban todas las puertas, ¿no? Sí. Y ha estado enfrentando la impunidad del Estado y pues ahora tiene que recorrer las calles sola. Entonces sí es un gran riesgo. Nada más me gustaría, si me permites, decir una última cosa, Sí, claro. em, cambiando un poco el tema, pero ha habido estas columnas de opinión donde se sugieren ciertas formas para votar, ¿no? Mm. Hay un artículo que ahí circuló mucho, que se escribió en el Reforma, se publicó en la Reforma, donde se recomendaba, oye, pues si no sabes por quién votar, primero vota por quienes están en funciones, que va a aparecer ahí la sigla EF, y eso quiere decir que ahorita están en el cargo, es decir, ahorita son jueces, ministros, magistrados, y van a pasar a la boleta. Y si no quieres votar por esos, vota por los que vienen del Poder Judicial, ¿no? Que va a decir PJ. Y no votes por los que dice PL o PE, que son los del Poder Ejecutivo o Legislativo. Y este consejo, Luis, es algo, digamos, creo que es importante decirlo porque muchas personas se quedaron con eso en la mente, pero es un muy mal consejo. Porque si lo seguimos, le estaríamos dando, por ejemplo, a los de en funciones, tendríamos entonces que votar por las ministras Yasmina Esquivel, que plagió su tesis, Mm. por la ministra Loreta Ortiz, que se ha dedicado a defender a Morena desde que la pusieron ahí en el puesto, y por la ministra Lenia Batres, ¿no? Sí, Que o sea, además de que está completamente, ni siquiera subordinada al régimen, ella es parte del del régimen, ¿no? régimen. Ella es de las ideólogas del régimen, y además no tiene nada de experiencia, pues si seguimos este consejo, votaríamos por ellas. Mm. También, digamos, este criterio de votar por los que dice PJ, pues es bastante miope porque de los del Poder Judicial, el 74% son trabajadores del Poder Judicial, pero del Poder Legislativo, perdón, del Poder Ejecutivo, el 69% también son trabajadores judiciales, ¿no? Ya. Entonces estamos, o sea, digamos, es una muy mala forma de discriminar perfiles. Por eso hay que, una de dos, habrá ciudadanos que hagan su chamba de revisar a quienes les toca, que de hecho ahorita es muy difícil enterarte, o sea, con la plataforma esta de Conóceles del INE, la verdad es que es una locura tú Sí. entender quién te toca. Nosotros vamos a sacar este semáforo, te digo, con la herramienta para que la gente ponga en qué sección vive y ya les arroja a todos sus candidatos. Espero que otras organizaciones civiles lo hagan. Estoy enterado que en Texas también hay elecciones judiciales a cargos locales desde hace muchos años y ahí sí hay un gran esfuerzo de la sociedad civil por darles insumo a las personas. A Ujú. mí me han platicado personas originarias de Texas que aún con toda esa información es muy difícil saber por quién votar. De hecho, muchas veces
esas boletas ni las llenan, las dejan en blanco. Pero pues bueno, eh, sí, digamos, es bien importante que en sociedad civil le demos estos insumos a las personas para que tengan una brújula para orientar el voto. Definitivamente, y sobre todo que se alejen de todos esos como acordeoncitos que se están planeando hacer, ¿no? Esos como de que vota por esta fila, vota por lo que diga PE, PL, no vota. O sea, todos esos acordeoncitos no forman un criterio propio como el que se puede formar, por ejemplo, revisando cada uno de los perfiles. Miguel, ¿qué otros perfiles interesantes, buenos, sobre todo en esta lista, digamos, blanca, por que está contra de la lista negra, podemos encontrar ahí personas, me imagino, con carrera demostrada, personas que pasaron los filtros de otra manera, que ya hablábamos de esos filtros supuestos, pero no sé qué otros perfiles tengas ahí que digas, bueno, estos pintan bien. Sí, mira, te voy a comentar de algunos para la Suprema Corte y otros para otros puestos, ¿no? Pero, por ejemplo, para la Suprema Corte es candidata a ministra Yasmín Bonilla, que ella es secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Lainez, es decir, pues la verdad, uno de los dos, tres mejores ministros que tuvimos en la última conformación de la Corte, ¿no? Él resolvió en contra de la reforma judicial. Él ha resuelto siempre con independencia, con muy buenos criterios y además es simpático. Pero bueno, digamos, Yasmín Bonilla, por ejemplo, tiene toda la experiencia en la corte redactando sentencias de los casos más importantes del país y ella está propuesta, por ejemplo, por los tres comités, ¿no? Por Correcto. el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, otra vez, como que en ese caso no determinó y además es una persona completamente independiente al régimen e incluso podría ser un poco incómoda, ¿no? También hay otros dos casos para que nos demos cuenta también que, digamos, en todos lados hay candidatos, preparados, ¿no? Está Daniela Tejeda Hernández, por ejemplo, ella es candidata a magistrada administrativa. Es decir, ella le va a tocar revisar la legalidad de todas las leyes del gobierno y de todos sus actos. Y ella tiene 19 años de experiencia en el Poder Judicial. Ha ocupado todos los puestos de carrera, o sea, desde el más chiquito hasta el más alto, desde oficial, actuario, secretario, hasta ser jueza en funciones. Y ella, justo el año pasado, aprobó el examen para jueza. O sea, ella ya, digamos, había atravesado la carrera judicial, pasó el examen escrito, pasó la resolución de casos, pasó el examen oral, venció a sus competidores y ella ya estaba lista para que le entregaran su oficina de jueza, nada más que le dieran una asignación de dónde le iba a tocar, ¿no? Y se viene Correcto. la reforma y se queda entonces, pues con todo aprobado, pero sin el puesto de jueza. Entonces ella es una persona que ya está evaluada conforme a todos las trabas que les ponían antes y cumple con los requisitos para ejercer el cargo. Otra es, por ejemplo, Ana Laura Santana Valero, que ella viene perdón, y nada más te voy a decir, del anterior, de Daniela Tejeda Hernández, ella viene del Ejecutivo, por ejemplo. Pues te digo que este criterio de discriminar a los que vienen del Ejecutivo no tiene ningún sentido. Claro. Ella es, por ejemplo, la única candidata de las que compiten para su puesto que ya, digamos, pasó todas las evaluaciones para ser juez y a pesar de eso está en la lista del Ejecutivo, ¿no? Y luego está Ana Laura Santana Valero, que ella es maestra y tiene doctorado en Derechos Humanos, ha sido jueza en funciones, es decir, cuando sale un juez, pues los funcionarios que están ahí tienen que hacer un examen para ver si pueden sustituir al juez en caso de que esté ausente. Bueno, a ella le tocó ser jueza en funciones. Actualmente es secretaria de un pleno regional, que es como esta figura donde se juntan todos los tribunales colegiados y resuelven cuáles van a ser los criterios que van a prevalecer, ¿no? Entonces, te digo, sí hay muchas personas de carrera judicial, eh, a lo mejor no llaman tanto la atención como decir, oye, la abogada del Chapo está ahí Sí. en la boleta, pero sí las hay, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar de esas personas porque además son una esperanza. Y no solo son una esperanza por la experiencia que tienen, sino porque de verdad yo he visto de muchísimos candidatos cómo se han reinventado, cómo han salido a las calles a conocer a las personas. Y mira,
no todo es negativo. Yo creo que eso es algo muy interesante que está pasando con la reforma, que hay candidatos que pues se la pasaban encerrados en un Claro. tribunal y ahora tienen que salir a las calles y pues hablar con todas las personas y conocer historias muy fuertes, muy dolorosas, o de lucha, pero en fin, creo que sí está sirviendo para sensibilizar también a las personas. Ojalá encontráramos otra forma de que el Poder Judicial se sensibilizara y no esta, ¿no? Claro. Digo, Pero no, no con campaña, pero bueno, es lo que hay ahorita y la verdad es que el trabajo que están haciendo desde Defensores AC es importante, es necesario, es algo que no se está, que digo, también se debería haber hecho desde el INE, pues, pero estas listas, estos perfiles, está como más facilidad para conocer los equipos. Miguel, antes de dejarte ir, quiero preguntarte, ¿se han acercado a ustedes candidatos que quieran defender su postura, amenazar, amedrentar, el mismo poder, el mismo régimen ha tratado de desvirtuar el trabajo que están haciendo? Te lo digo porque la verdad es que están haciendo un trabajo impresionante que no está haciendo nadie más. sí, mira, no hemos tenido una amenaza directa. Sí hemos recibido solicitudes de derecho de réplica. Una de ellas fructífera fue de un candidato que fue detenido por una presunta extorsión, Mm. pero al parecer ya, digamos, conociendo su lado de la historia, pues sí hay dudas de si él había extorsionado o más bien está siendo perseguido por afectar los intereses económicos de un hotel que había suspendido, ¿no? Ese es el único, digamos, fructífero. De todas formas, nosotros pues hablamos con él antes de que se publicaran las notas, es como parte del procedimiento periodístico, pero también nos escribió la abogada del Chapo, ¿no? Ah, sí, Ella nos dijo que, y además nosotros no sacamos de hecho, Luis, te quiero decir que yo me enteré de la abogada del Chapo por tu programa, sí, porque lo sacamos aquí. sí, usted, yo lo vi de ahí y bueno, luego lo retomamos, ¿no? Pero, este, digamos, vi esto de la abogada del Chapo, nos escribió em, bueno, que ella era una madre de familia, de 4 niños, era soltera, había luchado mucho para lograr estudiar y ser abogada y superarse, y que, pues, nada, que la conociéramos para ver que realmente no era una mala persona. Es decir, no desvirtuó nada de lo que publicamos, ¿no? Que pues era la abogada del Chapo. Este, y a partir de eso, de hecho, nos metimos un poco más a indagar porque siempre que nos contestan los candidatos como que nos da más cosquilla de ver qué hay detrás, y encontramos este documental donde se le entrevista a ella que se llama Los narcoabogados del crimen organizado en México y Colombia. Em, y bueno, ella ahí defiende al Chapo, dice que cuando lo conoció le pareció una persona muy bondadosa, con mucha conciencia social, que era muy ignorante, que incluso ella dudaba de que pudiera realmente haber cometido todas las cosas de las que se le acusaba, y que todo el juicio en su contra había sido un show mediático orquestado para satisfacer a Donald Trump, ¿no? Esa es su postura, y además, digamos, una cosa es lo que dice y otra cosa es que ella esté dispuesta a que se le etiquete como una narcoabogada del crimen Sí. organizado, ¿no? O sea, y además, deja tú el colmo, es que todavía comparte eso hace como 2 o 3 meses. Falleció el director de ese documental y como que ella agarró eso como excusa para recordarle a sus amigos que ella era muy exitosa y que la habían entrevistado para ese documental, ¿no? O sea, Es era que como una cuestión de orgullo. son estas cosas que envejecen mal. No sé si recuerdas, creo que ahí mismo sale la entrevista con los abogados del Z40 y salen diciendo, nosotros somos narcoabogados, así nos definimos, ¿no? Órale. Y bueno, y ahora están ahí para candidatos al Poder Judicial. Pero en fin, Miguel, la verdad es que te agradezco mucho que tengas, sobre todo, no solo la lista negra, sino también la lista de personas, porque a veces estamos cansados, digo, hay que comunicarlo, hay que poner en alerta a quienes
van a votar, quienes van a participar. Que de nuevo, no sé qué piensas tú en el tema del abstencionismo. Seguramente va a haber un abstencionismo amplio, grande. Hay gente muy decepcionada por estas elecciones al Poder Judicial y hay gente que su manera de participar justo es no participar y decir yo no voto. ¿Qué piensas tú, Miguel, respecto a eso? Mira, yo no estoy nada de acuerdo con esa postura por varias razones, ¿no? Primero, es la primera de muchas elecciones judiciales. Y si hoy no participamos, los 881 puestos que se compiten los van a determinar intereses del crimen organizado, de partidos políticos, de gobernadores. Entonces, digamos, este año se compite la mitad del Poder Judicial. Y la verdad es que lo que estamos viendo en la práctica es que no existe como tal una elección de Estado. Mm, Morena está muy dividido, incluso para los puestos más altos de ministras se están peleando entre diferentes grupos, diferentes tribus. De hecho, al parecer la reforma lo que ha hecho es catalizar el conflicto interno de Morena, mm, porque están peleándose los grupos de poder por intentar que ganen sus candidatos, ¿no? ujú. Y hay muchos puestos que no les importan. Los de jueces y de magistrados, la verdad, mira, yo que estoy todos los días dedicado a esto y que también, pues, para sensibilizarnos, estamos en contacto con muchos candidatos, nos han platicado que personas que vienen del Poder Judicial, que están haciendo campaña en el territorio, se les acercan las estructuras de Morena para ofrecerles su ayuda porque no tienen candidatos, Ya, ¿no? Entonces, en realidad esto de que todo es una farsa y todo fue un dedazo y todos los candidatos son malos, bueno, los candidatos no son malos, o sea, hay muchos que no son malos, no es cierto que todos están por dedazo y no es cierto que Morena tiene una estrategia para quedarse con todo, ¿no? Entonces, en esa grieta, creo que el voto de algunos ciudadanos organizados sí puede hacer la diferencia entre que quede una persona completamente improvisada. Por ejemplo, ayer estaba viendo, porque estamos analizando por puesto, quiénes son los que van, ¿no? Hay para puesto de juez administrativo tres personas, uno con 20 años de carrera judicial, otro del que no hay absolutamente nada de información y otro que es abogado de empresas inmobiliarias, ¿no? ujú, Entonces, en esos casos, por ejemplo, claro que que salir a votar va a influir en que quede la persona que tiene 20 años de experiencia judicial. Ninguno de los tres tienen un gran poder encima que los está impulsando, pero al menos este puede resolver bien, ¿no? Y nosotros podemos hacer la diferencia. Para la Ciudad de México, calculamos que para ganar un puesto de juez o magistrado se necesitan entre 3,500 y 7,000 votos, ¿no? Esto lo obtenemos considerando que va a haber entre el 10 y el 20% de participación, y que las personas en realidad van a votar aleatoriamente muchas veces, y ese voto aleatorio, según encuestadoras, te da que cada candidato obtiene el 2,4% de los votos. Entonces, ahí en esos porcentajes se van a jugar muchísimos puestos. Entonces, claro. otra vez, creo que sí hay que participar. Creo que no hacerlo es salirse del castillo para permitir que ni siquiera que el partido oficial lo tome, que cualquier poder extraño tome esos puestos. Y bueno, también es una forma muy, pues yo considero muy chafa de hacer oposición, ¿no? Em, Escuchaba a una persona que decía el otro día, oye, si vamos a decir que el abstencionismo es la solución, entonces estamos creyendo en una postura anárquica donde ya no reconocemos las instituciones del Estado y entonces no hay que participar en esas instituciones y hacer una acción política por afuera del Estado, ¿no? Es decir, ya no participar en ninguna elección, ya no pagar impuestos, ya no hacer todas estas cosas. Si esa es la propuesta, si la propuesta es boicotear al sistema, rompiendo con su sistema institucional, estoy dentro. Ujú. Pero a mí lo que me parece es que lo que están haciendo es un berrinche de muchos jueces, de muchos abogados, de muchos colegios de abogados, que no les gustó la reforma y que ahora simplemente su forma de mostrar su disgusto es decir no participo, ¿no? Sí, sí, Pero en realidad, si hicieran una estrategia un poco más compleja, se darían cuenta que hay formas más efectivas de participar y de evitar que las cosas salgan tan mal, ¿no? Entonces yo sí soy de la postura de participar.
Definitivamente, Miguel, participar sobre todo informados, eso es algo que estamos tratando de abrir en este espacio, pues digo, nos gusta llamarnos independientes, que no tenemos ahí ninguna atadura, ningún interés particular y que está los micrófonos abiertos para los candidatos a todos los distintos puestos que quieran comunicar, sobre todo porque aquí se les hacen las preguntas difíciles también y tratamos de dar a conocer, tenemos la fortuna, Miguel, de que nos tomes las llamadas, la conexión, sobre todo para darnos un poco de guía sobre quiénes son estos personajes, la lista negra, quiénes vienen bien, y eso para nosotros es importante. Creemos que es prácticamente pues servicio social de alguna manera, de estar comunicando y trayendo a candidatos. Han pasado algunos por aquí, por el estudio de Pie de Nota. Y Miguel, de nuevo, ¿dónde podemos encontrar este trabajo que van a estar? Me dices que ya va a estar disponible para finales de este mes, donde la gente Sí. va a poder saber. Ahorita ya pueden revisar las candidaturas riesgosas, las que tienen riesgos moderados y las que no tienen riesgos, pero solo son algunas en nuestra página eleccionjudicial.defensores con x.com. Pero, digamos, aquí mismo vamos a poner el enlace a otro sitio donde van a estar todas estas candidaturas, ¿no? Entonces, va a ser muy sencillo, literal, abres, pones tu sección electoral y ya te arroja todo el semáforo de tus candidatos, ¿no? Entonces, pueden estar pendientes a la página de Defensores, ahí se va a subir a nuestras redes sociales, a las mías, Miguel Mesa C. Pero bueno, igual Luis, ahí se las mandaremos en cuanto esté subida también. Claro que sí, Miguel, aquí le vamos a estar socializando, vamos a poner el link a sus páginas aquí en el chat de comentarios y pues quienes estén interesados, que me parece que es una responsabilidad de todos los ciudadanos estar interesados, estar informados sobre lo que está sucediendo, pues ahí tiene las páginas tanto de la de Miguel Alfonso Mesa como la de Defensores AC, que van a estar aquí en la caja de comentarios. Miguel, te quiero agradecer mucho, como siempre, la conexión, la explicación detallada de lo que está pasando con esta elección judicial y pues te vamos a seguir molestando si nos lo permites más adelante. Buenísimo, muchas gracias Luis, seguimos en contacto. Muchas gracias, Miguel, muy buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Es responsabilidad de absolutamente todo